Buenas tardes y bienvenidas un día más a nuestro podcast. Soy Marina, fundadora de Enco, y esto es Pon una amiga en tu vida. Estos últimos días, por diferentes circunstancias y en distintas situaciones, se ha hablado de un tema que personalmente me parece muy interesante y complejo y que hoy me apetece analizar un poquito y compartirlo por aquí. Se trata del ego. La definición sencilla del ego es que se trata de la valoración excesiva de uno mismo. Y a mí me surge la duda de cuál es la fina línea que diferencia el ego de la autoestima. Ego en latín significa yo, por lo que a lo largo de los años diferentes psicólogos y otros profesionales lo han definido o relacionado con lo que la persona entiende como su yo. Y actualmente se utiliza en aquellos casos donde la persona tiende a tener una creencia en el que se posiciona por encima de los demás. Lo que está claro es que el ego es la suma de nuestras vivencias y la interpretación de las mismas. Y aprender sobre el ego y cómo gestionarlo ayudará a responsabilizarnos de nuestra forma de actuar, ya que si vivimos dominadas por el ego estaremos experimentando una distorsión de la realidad basada en lo que nos gustaría que fuera. Esto provoca la búsqueda constante de aprobación externa, la no aceptación de la realidad o el creerse con la verdad absoluta y tener resistencia al cambio. Estos son solo algunos puntos que pueden hacer saltar nuestras alarmas en relación con el ego, y aunque está presente en cada una de nosotras, la diferencia es cómo lo gestionamos. Como el ego tiene la capacidad de influirnos, el cómo nos relacionamos con él ayudará a tomar conciencia de cómo influye en nuestras vidas, en nuestras decisiones, desde qué lugar nos relacionamos y así aprender a gestionarlo de una manera regulada. Para que se entienda un poco mejor el concepto, puedo poner algunos ejemplos. Existen diferentes tipos de ego que pueden predominar en la persona o también existir una combinación de ellos. Lo más común que nos encontramos es el perfil del sábelo-todo, que son esas personas que creen tener la razón absoluta y la única verdad, mostrándose poco tolerante con cualquier otra opinión. El acaparador, con la necesidad constante de llamar la atención. El orgulloso, que no le gusta perder y es incapaz de reconocer los errores. El manipulador, que trata de tener siempre el control de la situación y usar aquellas técnicas necesarias para que todo salga a su favor. O el defensivo, que utiliza el ataque como defensa frente a todo aquello que no le cuadra con su realidad. Para evitar que el ego nos domine es importante conocerlo y entenderlo, hacer un trabajo personal de introspección para saber en qué punto nos encontramos, siendo sinceras con nosotras mismas y siempre que se necesite, pedir ayuda para mejorar. Volviendo al principio del podcast, cuando comentaba la diferencia entre autoestima y ego, creo que para diferenciarlas de una forma fácil basta con entender que la autoestima está relacionada con el amor propio, lo que pensamos de nosotras mismas, el amor que nos procesamos, mientras que el ego tiene que ver con algo más externo, con el qué piensan los demás de mí. Por lo que si tienes una buena autoestima está directamente relacionado con no depender de tu ego porque no necesitas la aprobación de los demás. Repito que el ego está presente en cada una de nosotras y puede manifestarse más en situaciones concretas o momentos puntuales, pero mientras lo identifiquemos y sepamos reorientar el foco, no tiene por qué tener un impacto negativo en nuestras vidas. Si sientes que algunos de los ejemplos resuenan en ti y que no puedes gestionarlo sola, pide ayuda a una profesional. Y si te surge alguna duda, puedes consultarnos sin compromiso para que te derivemos a alguna de las profesionales que forman parte de nuestro equipo. Y ahora sí, hasta aquí el podcast de hoy. Como siempre, gracias por acompañarme una semana más y os mando un abrazo enorme.